Niños comiendo papas fritas, con un cenicero justo ahí, en la mesa. Hoy nos parece una locura, pero entonces era lo más normal del mundo. Te sentabas con tu hamburguesa mientras el señor de la mesa de al lado encendía un cigarrillo, y nadie se inmutaba. No había contadores de calorías, ni tablas nutricionales que te hicieran sentir culpable. Una hamburguesa, a principios de los 70, podía costarte unos 30 centavos. Y para un niño, eso solo significaba una cosa. Era una fiesta. Quitabas con cuidado ese papel encerado, sentías la grasita en los dedos y cogías la primera papa frita. Y esas papas tenían un sabor distinto. En un momento te cuento por qué. Pero primero, viajemos a cómo la comida rápida se apoderó de todo en los años 70. A principios de esa década, la expansión fue una auténtica explosión. Crecían los barrios residenciales, las carreteras se llenaban de coches, y esos enormes letreros luminosos al costado del camino eran como faros en la noche. Imposibles de ignorar. Burger Chef, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Abrían locales por todas partes, a veces a pocos kilómetros uno del otro. Salir a comer fuera dejó de ser algo reservado para cumpleaños o celebraciones. Se estaba convirtiendo en parte del ritual de la semana. Después del partido de béisbol, después de misa el domingo, al final de un largo viaje por carretera. Pero todo se sentía más pequeño, más íntimo. Los menús eran más cortos, sin esos combos gigantescos, sin un mar de opciones interminables. Te acercabas al mostrador, leías un cartel simple, casi austero, y decidías en cuestión de segundos. El negocio crecía a toda velocidad, pero todavía no era esa máquina impersonal en la que se convertiría años después. Cuando entrabas a un McDonald's en esa época, el menú era la sencillez personificada. Hamburguesa, hamburguesa con queso, Big Mac, papas fritas y batidos. Y casi podías parar de contar. El Big Mac se había hecho popular en todo el país a principios de la década. Y en aquel entonces, de verdad se sentía enorme. ¿Recuerdas ese anuncio de los ingredientes? 2 de carne, salsa especial. Una hamburguesa normalita podía costar entre 30 y 35 centavos en muchos sitios. Y no había cifras de calorías junto a nada. No había un solo gráfico en la pared. Pedías algo porque te apetecía, porque sonaba bien, no porque estuvieras haciendo cálculos. Tu hamburguesa llegaba envuelta en ese papel fino y encerado, que se volvía casi transparente por la grasa. ¿Recuerdas esa sensación en los dedos? Nada de pantallas gigantes con ofertas, ni un sinfín de variantes. Solo la comida, una bandeja de plástico marrón o naranja, y un asiento. Y el humo. El humo no estaba escondido en una salita aparte. Estaba ahí mismo, contigo. Pequeños ceniceros de metal o de vidrio grueso con el logo de la marca en el centro, descansaban entre el salero y el servilletero. Un padre le daba un bocado a su hamburguesa, y encendía un cigarrillo sin pensarlo 2 veces. Ese humo se mezclaba en el aire con el olor de las papas recién hechas y el ketchup. Y tú estabas ahí, mojando tus papas en esos pequeños vasitos de papel con la salsa, y a nadie le parecía extraño. A principios de los 70 no existían las zonas de no fumadores. No había ninguna separación. Solo hamburguesas, papas fritas, y ese velo de humo de cigarrillo flotando por todo el local. Si estuviste ahí, seguro que ese olor todavía está grabado en tu memoria. Era, simplemente, parte de la experiencia. El autoservicio, el drive-thru, empezó a popularizarse en los 70, y cuando lo usabas, te sentías como si estuvieras viviendo en el futuro. McDonald's y Burger King los instalaban a toda prisa en sus nuevos locales. Te acercabas a ese pequeño altavoz metálico y escuchabas el crujido de la estática. A veces tenías que gritar un poco para que te oyeran. Otras veces, se equivocaban con tu pedido. ¿Te acuerdas de ese sonido tan particular? Pero la magia era que no tenías que bajarte del coche. Una bolsa de papel caliente entraba por tu ventanilla, y seguías tu camino. Sin aplicaciones, sin menús digitales, solo una voz metálica, una bolsa de papel y la promesa de una cena rápida. A mediados de los 70, conseguir un trabajo en un local de comida rápida era casi un rito de iniciación. Si cumplías 16 años, era muy probable que acabaras detrás de uno de esos mostradores. El salario mínimo en 1975 rondaba los $2.10 la hora. Llevabas un uniforme de poliéster que daba un calor terrible, quizás un gorrito de papel o una visera, y te tocaba tomar pedidos o estar en la estación de las papas fritas. Si te tocaban las papas, ¿recuerdas el calor en la cara? Ese subidón de adrenalina cuando la cesta salía del aceite hirviendo y la sal caía como una lluvia blanca. El olor a fritura se te pegaba en la ropa, en el pelo, y no había manera de quitárselo.
No era un trabajo glamuroso, para nada, pero era tu primer sueldo. Tu primer sorbo de independencia. Y sé que muchos de los que estáis viendo esto sabéis exactamente cómo se sentía aquello. Hablando de recuerdos que nos unen, si estas historias te suenan familiares, te invito a que te suscribas a Secretos de nuestra época, para que no te pierdas ni uno de nuestros viajes al pasado. Claro que, no todos los restaurantes de comida rápida eran iguales. Entrar en un Pizza Hut en los 70 era casi como una salida nocturna de verdad. Esos techos rojos tan característicos se veían desde lejos. Dentro, había manteles de cuadros rojos y blancos y esas lámparas de vidrieras de colores colgando sobre cada mesa. Ahí no pedías en un mostrador. Te sentabas, y venía una camarera a tomarte nota. Las barras de ensaladas empezaron a aparecer por esa época. Y poder llenarte el plato era todo un lujo antes de que llegara la pizza. Y entonces llegaba, en esa bandeja de metal oscuro, todavía burbujeando, con los bordes crujientes por el aceite de la sartén. Estoy seguro de que si cierras los ojos, todavía puedes saborearla. Ese primer mordisco de masa gruesa no era solo una cena. Se sentía como algo especial. Si la pizza era una salida nocturna, el pollo frito era como llevar la fiesta a casa. En Kentucky Fried Chicken tenían esas torres de cubos de cartón detrás del mostrador, y sabías exactamente lo que había dentro. La receta original ya era un mito en los 70, y la extra crujiente se había lanzado a principios de la década. Un cubo de KFC en la mesa significaba puré de papas con su salsa, ensalada de col, panecillos, y que esa noche nadie tenía que cocinar. Abrías la tapa y ese olor tan característico te golpeaba al instante. Si eras el niño que metía la mano primero, ibas a por la pieza más grande, claro, y de alguna manera, siempre había ese debate silencioso sobre quién se quedaba con el último muslo. No era sofisticado, pero se sentía como una comida completa, un festín familiar. Pero antes de que todo fueran autoservicios y altavoces, todavía quedaban lugares que parecían de una época anterior. Los restaurantes A&W mantenían viva esa atmósfera de los 50. Te quedabas en el coche. Salía un camarero con una bandeja de metal y la enganchaba en la ventanilla. ¿Te acuerdas de esa bandeja? Como se tambaleaba un poco si movías la puerta. La cerveza de raíz, la Root Beer, venía en una jarra de vidrio grueso, helada, con el cristal esmerilado por el frío. A mediados de los 70, te podía costar unos 25 centavos. Sin tapa de plástico, sin vaso de papel, solo el vidrio frío y esa espuma densa subiendo hasta el borde. En un día caluroso de verano, ese primer sorbo era otra cosa. No había prisa. Se sentía como el verano mismo. Los precios de aquella época, hoy nos parecen de ciencia ficción. En muchos lugares del país, a mediados de la década, una hamburguesa básica todavía podía costar menos de 40 centavos. Una comida completa con papas y bebida apenas superaba el $1. Incluso a finales de los 70, comer en McDonald's o Burger King no era una gran decisión financiera. La gasolina en 1975 costaba unos 57 centavos el galón, y los precios de la comida rápida encajaban en ese mundo. Pagabas con billetes pequeños y monedas, y pensabas más en que te apetecía que en lo que costaba. Era barato, predecible y fácil, y por eso se coló en la rutina de tantas familias. Y aquí viene el secreto, aquello en lo que nadie pensaba en ese entonces. No había etiquetas nutricionales por ninguna parte, ni tablas de calorías sobre el mostrador. Nadie hablaba de grasas trans o de la cantidad de sodio. Pedías porque te apetecía. Y punto. Las hamburguesas se hacían a la plancha. El queso era esa loncha brillante, casi de plástico. Y las papas fritas. Las papas fritas todavía se freían en cebo de ternera en la mayoría de los sitios, antes de que lo cambiaran en los 90. Por eso sabían diferente. Tenían un sabor más intenso, más profundo. Si recuerdas ese sabor, sabes perfectamente a qué me refiero. No se trataba de contar nada. Se trataba de disfrutar. Y esa sencillez moldeó la forma en que toda una generación vivió la comida rápida. Hacia el final de la década, la competencia entre las cadenas se puso seria. Burger King insistía mucho con su mensaje de la carne a la parrilla. Su lema "a tu manera" empezó a sonar por todas partes. McDonald's se centró en la velocidad y en que su comida supiera igual en cualquier parte del país. KFC se apoyó en la idea de la comida familiar. Los anuncios eran simples, pero se te quedaban grabados. Melodías que podías tararear sin darte cuenta. ¿Recuerdas esos comerciales que ponían entre tus programas favoritos? No era el marketing agresivo de hoy, pero estaba ahí. Y poco a poco, la comida rápida dejó de ser una novedad para convertirse en parte del paisaje. Pero la parte que a menudo olvidamos es esta.
La comida rápida en los 70 no era solo una forma de comer algo rápido. Estaba moldeando, silenciosamente, nuestras rutinas. Era la parada del viernes por la noche después del partido. El premio después de la iglesia el domingo. La bolsa de papel que te pasaban al asiento de atrás en un viaje largo. Los menús eran más cortos, los edificios más pequeños, no había pizarras digitales gigantes. Entrabas, pedías, comías y te ibas. En un mundo sin teléfonos inteligentes, se integró en el día a día sin hacer ruido. Y una vez que lo hizo, nunca se fue del todo. Esos sabores, esos lugares, son parte de lo que somos. Son los secretos de nuestra época. Si quieres seguir viajando a ese tiempo que nos formó, suscríbete para no perderte ni una sola historia. Y ahora, te pregunto a ti, cuéntame en los comentarios, ¿cuál era ese restaurante de comida rápida que para ti no era solo comida, sino un verdadero evento familiar? ¿Y qué pedían siempre? Te leo.